Ok, pues vayamos al grano. A ver, imaginad que se os pide lo siguiente, ¿no? Construye una oración. Recordad siempre lo que yo digo, o sea, siempre insisto en que los ejemplos intentad hacerlos tan cortos como sea posible. ¿De acuerdo? O sea, en el examen se os darán, si no recuerdo mal, 20 palabras, pero si podéis construir una oración con 8, mejor. Si podéis construirla con 6, todavía mejor. ¿Vale? Y eso es por un sencillo motivo, es un motivo operativo, no es un motivo lingüístico estrictamente. Es que cuanto más pequeño sea el ejemplo que le deis al revisor, de manera más clara verá si os habéis equivocado y la corrección siempre será mejor. ¿Vale? Es un motivo tan sencillo como ese. De acuerdo, entonces el ejemplo pide una oración con un verbo en acusativo, un verbo modal, un complemento directo y una conjunción causal. ¿Vale? Entonces, si queréis, tomad 2 minutos y luego comentamos. ¿Ahora lo tienes? ¿Sí? Vale, pues si quieres te desmuteas y nos dices cuál es el ejemplo en el que has pensado. Pues verbo inacusativo salir, verbo modal debe, complemento directo un pasaporte y conjunción causal ya que. Pues sí, estaría bien. No sé qué otros ejemplos, o sea, esta es una manera de construirlo, pero se puede construir de otras maneras este ejemplo. Si queréis, veamos los otros ejemplos para ver si están bien. Vale, Julia. Pero me he confundido, porque he puesto un verbo negativo. Vale, dinos... Bueno, le digo los otros, porque esquiar es negativo. Venga. Pero quiero era el verbo modal, dado que la conjunción causal y esquís nuevos el complemento directo. Vale, un momento. ¿Cuál sería el complemento directo, perdona? Esquís nuevos. Vale, yo tengo... Esquís nuevos. Sí, yo tengo algunos comentarios sobre esto. Te los hago y me vais diciendo si entendéis, ¿vale? A ver, el complemento directo tiene que ser siempre todo el sintagma nominal, ¿de acuerdo? O sea, si tienes unos esquís nuevos, pues es ese, no solo esquís o esquís nuevos. Te lo digo de cara a cuando tengas que poner en la caja cuál es el complemento directo, que no pongas solo el núcleo o el núcleo del adjetivo, ponlo todo. Luego, vale. Luego, el verbo esquiar en efecto es inergativo, no es inacusativo. Me imagino que se pueden encontrar versiones de este verbo usado transitivamente. Esquiar una pista, esquiar una montaña, no estoy seguro, pero me imagino que se pueden encontrar. Lo digo para probar que es inergativo. Tampoco puedes decir, o sea, tú puedes decir Julia esquió, pero no puedes decir esquiada Julia, lo cual prueba que no es inacusativo. Podrías decir, dado que, yo qué sé, imagínate un escenario absurdo, dado que me desmayo mucho. Desmayarse es inacusativo. ¿Vale? Quiero no es un verbo modal. O sea, no sé por qué hay como una especie de obsesión con querer como verbo modal. No es un verbo modal. Un verbo modal es un verbo que no puede aparecer solo sin otro verbo que se suele llamar verbo léxico, verbo auxiliado. O sea, un verbo modal es un tipo de verbo auxiliar. ¿De acuerdo? No puede aparecer nunca solo, siempre aparece con otro verbo. Si pensáis en el inglés, eso quizá os ayude. Los verbos como must, como should, como can, como may, no aparecen solos nunca. ¿Vale? Tú no puedes decir John should his trousers. No puedes decir eso, tienes que decir John should wear his trousers. ¿De acuerdo? Lo mismo, pero con querer no pasa eso. Tú puedes decir, desde luego tú puedes decir Juan quiere cantar, pero también puedes decir Juan quiere una cerveza. O sea que mejor no utilizarlo, ¿no?
Como... Bueno, sí, pero no es una recomendación. No, o sea, no te diría mejor que lo evites, es que no es modal. Ah, vale, No vale, es, vale. no es modal, no lo es. Ah, vale, vale, perdón. ¿Vale? ¿Entendéis que no es modal? O sea, no se comporta como un verbo modal, no se comporta como poder o como deber. O sea, tú no puedes decir María puede un libro, ni María debe una cerveza. O sea, dejando de lado el valor de deber como una deuda. O sea, ese valor es irrelevante. O sea, como verbo modal no puede hacer eso, ¿vale? Porque es así como están caracterizados esos verbos. ¿Se entiende, por tanto, por qué querer no es modal? Sí, Vale, entonces la parte que espero que sea interesante de esto es que si entendéis lo que os he dicho, no tenéis que memorizar qué verbos son modales. O sea, los verbos modales no podrán construirse solos porque necesitan un verbo léxico. ¿De acuerdo? Ok. Y luego hay una cosa, hay una respuesta que has dado al final también, Julia, la que, a ver, dado que yo creo que se podría dar como válida, como conjunción causal, pero también existiría otro análisis posible. Y ese otro análisis lo que te diría es que tienes una subordinada sustantiva que empieza en que, o sea, que esquío mucho, sería una subordinada sustantiva que sería complemento de dado. Y la cuestión es cómo analizar dado, porque seguramente como una especie de participio. O sea, tú ves que dado tiene que ver con el verbo dar. Julia, ¿eso lo ves? ¿Sí? Pregunta para todas, ¿eh? Igualmente, ¿veis que dado tiene que ver sí, con el verbo dar? Y de hecho podríamos decir, dada tu actitud, no te invitaré a mi fiesta. O sea, el hecho de que podamos decir, dada tu actitud, dado tu comportamiento, no te invitaré a mi fiesta, nos invita a pensar que ese dado lo que selecciona es algo que se comporta de manera nominal, además es un patrón bastante regular, por tanto se podría analizar como un verbo, un participio es un verbo, que selecciona una sustantiva, una oración subordinada sustantiva. Lo mismo pasa con porque. Daos cuenta de que cuando tenemos porque, aunque se escriba junto, porque lo que es la preposición por más una subordinada. Entonces, si os piden una conjunción causal, no deis porque porque no es una conjunción causal. Conjunciones causales son las conjunciones que no se pueden analizar como estamos haciendo ahora, o sea, como el por qué o como el dado que. Por ejemplo, el ya que ha dado antes Aroa, es un buen ejemplo, porque en el ya que no es evidente que el ya funcione como el ya de, yo qué sé, María llega ya, o dame el vaso ya. O sea, ese ya no funciona de la misma manera que este ya de ya que. O, por ejemplo, cómo. El cómo también puede funcionar de manera causal. Ese sí que es una buena conjunción causal. Por ejemplo, algo así como como no me llamaste, coma, no fui. ¿De acuerdo? Esa es una conjunción causal que es más claramente. O sea, ahí no existe la opción de analizarlo como una sustantiva. Ese caso con el cómo es más claro. ¿De acuerdo? Entonces, ¿ves lo que te comento? Por tanto, Julia, que el caso de dado que es parecido al de por qué, que tú puedes poner luego un sintagma nominal. Eso es raro si es una conjunción. O sea, lo que tienes ahí probablemente no es una conjunción, sino un verbo que selecciona un complemento, que puede ser un sintagma nominal, tal cual, o una oración sustantiva. ¿Vale? Entonces, cuidado porque de las 4 tienes una. ¿Vale? O sea, es fácil. O sea, aquí creo que es difícil no rascar bola. O sea, es difícil, yo creo que es muy difícil que alguien realmente no sepa una de las 4 características. O sea, tienes que ser muy negado para no sacar una. O sea, porque yo creo que todo Dios puede poner un complemento directo aunque ignores las otras propiedades, ¿no? Pepito come peras, peras complemento directo. O sea, tienes que ser realmente muy malo para no sacar una. Pero sacar las 4 en una misma oración
puede que no sea tan sencillo. O sea, tampoco es imposible. Aroa lo acaba de hacer, pero tened cuidado porque, en fin, si tenéis estas confusiones de verbo modal que no es modal, conjunción que no lo es fácil también pues, no sacar el punto entero, que creo que no es muy difícil. O sea, antes había una pregunta, antes de que hubiese una pregunta de análisis inverso, había una pregunta de definición. Entonces, si no te sabías el término que tocaba definir, pues estabas muerto. Aquí es más fácil porque puedes tener una oración con una de las dos características, o con dos, o con tres, puedes rascar, pero sacar el punto entero pues requiere realmente que entendáis y que sepáis poner ejemplos. Ok, ¿quién es la siguiente? Abril, Lara, quien quiera. Vale, yo si queréis lo puedo. Venga, adelante. Ok, pues dinos, lee el ejemplo si quieres y luego nos dices qué cosa es qué de la lista. Vale. Llegó tarde ya que no sabía hacer los deberes. El verbo en acusativo es llegó. Luego, como conjunción causal he puesto ya que. Y los deberes sería el complemento directo. Y el verbo modal sería sabía. Ok, pues tienes 3 de 4. Vale. ¿Cuál es la que crees que has fallado? Llegó. No, llegó es un acusativo. Has fallado la de verbo modal. Saber no es modal. ¿Cómo puedes probar que no es modal? Por lo que has dicho antes de que no puede aparecer, pues bueno, es que claro, sabía, o sea, es como que si dices, llegó tarde ya que no sabía los deberes, bueno, yo lo he entendido así. O sea, es como No, que... imagínate, o sea, intenta usar ese verbo en otro contexto, para que no sea la misma oración. Tú puedes decir, por ejemplo, María sabe eso. Sí. María lo sabe. Sí. María sabe la verdad. Sí. Ok. Entonces es un verbo con contenido léxico, ¿no? Que tú puedes usar con dos síntomas nominales así a pelo. No tienes por qué usar otro verbo. Vale. ¿Vale? Pero intenta hacer esto con poder o con deber. Vale. Llego tarde ya que no... No, o sea, intenta construir una oración que tenga dos síntomas nominales con un verbo modal, por ejemplo. O sea, te doy el ejemplo de lo que tienes que intentar hacer. Vale. Algo como tú puedes decir, María puede el libro, María lo puede, María lo debe. No. No. Porque los modales no funcionan así. O sea, los modales no seleccionan argumentos. O sea, un argumento es un elemento como Juan, María, el libro, que se puedan interpretar como agentes o pacientes. No son este tipo de verbos. Vale. Te veo sorprendida. No, sí, vale, no me ha quedado claro, pero sí, no lo sabía. O sea, tú cuando piensa en cualquier verbo. Tú cuando piensas un verbo en español o en catalán o en inglés, tienes como una acción o un estado en tu cabeza. O sea, cuando piensas en amar, piensas que hay dos participantes. O cuando piensas en llegar, piensas que hay un participante, alguien llega o alguien muere. O sea, piensas en participantes de ese verbo, de lo que expresa ese verbo, ¿vale? Pero cuando tienes un verbo modal, en principio, no deberías poder tener ese tipo de interpretaciones. Tú cuando piensas en poder o deber, no creo que tengas ese tipo de... O sea, en la cabeza, como hablante. Dime si ves, o sea, si estás de acuerdo, porque no te estoy diciendo algo para que me digas, sí, No, Ángel, sí. Sí que estoy de acuerdo, o sea, ya lo entiendo. Vale. Vale, pues se trata de eso. Entonces, saber es un verbo léxico y tened cuidado también, hay otra cosa, Abril, el verbo sabía va con acento en la I, ¿vale? Porque es una manera tonta de perder puntos en el examen, ¿vale? Es 0,1 por cada falta. Venga, Lara, te toca. Vale, te pongo la frase, pero luego quiero preguntarte una cosa del verbo saber. ¿Vale? Vale.
Vale, pues hacemos lo mismo, la lees y nos dices qué corresponde con cada cosa. El niño puede crecer rápido ya que ha bebido mucha leche. El verbo inacusativo es crecer. Ujú. El verbo modal es poder, puede, en este caso. El complemento directo es mucha leche. Y la Ujú. conjunción causal es el ya que. Vale, os gustan los ejemplos largos, veo que os gusta, porque por ejemplo podéis hacer, o sea, esta misma, lo que os piden se puede hacer de la siguiente manera. A ver, no, hay que hacer 2 oraciones, eso está claro, ya que se podría ser... No, a ver, no es verdad que no se puede hacer algo mucho más corto de lo que habéis hecho. A ver, quizá en vez del niño, Juan, o sea, puedes decir Juan puede crecer, por ejemplo, tomando el tuyo como referencia, Lara. Sí, sí. Juan puede crecer ya que bebió leche. Es relativamente más corto, o sea, me he comido como 4 palabras o algo así. Y eso, o sea, pensar que el revisor es una persona, el corrector es una persona que puede tener que corregir entre 150 y 200 exámenes en 3 días. O sea que cuanto más fácil le pongáis la tarea, mejor. ¿De acuerdo? Puede parecer algo trivial, pero no lo es. ¿Qué más? ¿Qué me querías preguntar? Perdona, Lara. Vale, que en cuanto al verbo saber, entiendo, creo que tiene una ambigüedad, porque en cuanto a nivel semántico, ya que el verbo saber lo podemos entender como un conocimiento, él sabe leer, y aquí sí que sería él sabe esto, pero en cuanto a habilidad, es decir, él sabe ir en bici, creo que aquí se puede dar la ambigüedad de que en este caso sí que se podría entender como modal. Vale, tú me estás... no querrás hacer filología, ¿no? Tú. No. No, pero es Vale, bastante metido. lo digo porque es verdad, o sea, tú tienes con los modales, con poder, por ejemplo, tú tienes estas 2 lecturas, ¿no? Tú tienes cuando dices María puede cantar, tienes la lectura de tiene permiso de o tiene la habilidad de, tiene los conocimientos que la habilitan para hacer eso. A ver un momento. La pregunta es si cuando dices María sabe andar en bici, en la lectura de María tiene los conocimientos suficientes para hacerlo, tiene la posibilidad de hacerlo. Vale, a ver. Yo aquí habría 2 cosas que se pueden mirar. Una es si cuando solo tienes el verbo saber con un sintagma nominal, algo así como María sabe la lección, es si tienes esta lectura. Me cuesta ver esa lectura. O sea, María sabe explicar esta lección, María sabe explicar la película. Tienes una lectura que no estoy seguro de si tienes en María sabe la lección. Creo que no la tienes, no tienes esa lectura. Entonces, eso podría indicar que hay 2 verbos saber en el léxico del español. Uno que es modal y otro que no es modal. Aún así, una cosa que tienen los verbos modales, otro test que se puede hacer, por ejemplo, es que no estoy seguro de si funciona del todo. María. María la puede leer. O sea, yo puedo decir María puede comprar la bicicleta y podemos decir María puede comprarla y María la puede comprar. Podéis decir María sabe leer, María sabe, yo qué sé, María sabe arreglar la bicicleta, María sabe arreglarla, María la sabe arreglar. ¿Os suenan las 2 bien? A mí sí. Sí.
sea, habría que ver si hay otro test para... O sea, si lo que dices es cierto, Lara, habría dos verbos saber en el léxico del español. Sí, es que yo lo entiendo así, como que hay uno que sí que acepta incluirlo como subordinada y otro que sí que entraría dentro de los modales. Vale. Vale, buen punto. No lo había pensado, seguramente porque no he mirado nunca estas cuestiones con detalle, pero no lo había pensado así. Voy a saber leerlos. Pero un momento, María. Lo que pasa es que sería un verbo solo con una lectura epistémica, no tienes una lectura deóntica, que creo que, o sea, con los verbos modales deberías tener las dos lecturas. A ver, con debe. Sí, o sea, con los verbos modales, por ejemplo, coge el verbo poder. Tienes dos lecturas, una de habilidad o conocimiento y otra de permiso. O sea, María puede venir, María tiene el permiso, yo le doy permiso a María. ¿De acuerdo? Esa lectura se llama deóntica. La otra es la epistémica. Entonces, con saber no veo dos lecturas. María sabe andar en bicicleta. O sea, veo la lectura de tiene los conocimientos de, tiene la capacidad de, pero no veo la otra. O sea, que sería, de entrada no la veo. ¿Tú sí? Bueno, si comprendemos la otra como habilidad, de María sabe ir en bici, yo antes veo la habilidad que el conocimiento. Tiene la habilidad Bueno, de ir sí, en o sea, bici. eso lo estoy entendiendo como de la misma manera. Pero lo que quiero decir es que no veo una lectura deóntica como de que tenga permiso o de que haya un componente de obligación o de permiso con el verbo saber. Eso no lo veo. Con poder y con deber lo tienes, Sí. pero no con saber. Entonces, no sé si eso supondría un problema. Pero en todo caso, nada de esto, o sea, esto ni de coña aparecería en selectividad porque esto es como, o sea, no aparece ni en la carrera. O sea, esto, o sea, no me lo habían preguntado en la vida ni en el grado. O sea, creo que tú tienes una habilidad especial para hacerme preguntas que no me hacen ni en la carrera, lo cual me encanta. Pero bueno, que esto no, respirad tranquilas, esto no va a aparecer ni en broma. O sea, pongo esto y me persiguen con guadañas y antorchas. ¿Vale? Me vienen a buscar aquí a la autónoma. Vale, paso al siguiente ejemplo. Vale, bueno, entonces el saber no lo usamos como modal. No, yo no lo usaría como modal porque requiere plantearse este tipo de cosas que son complejas y en principio se separa muy claramente, al menos de los modales, de los verbos que podríamos decir que son los modales hegemónicos, tipo poder, tipo deber, que nunca se construyen de esta manera, o sea, Vale, con dos sintagmas nominales, pero saber sí puede hacerlo. vale, ¿De vale. acuerdo? Entiendo. De hecho, cuando tú dices... o sea, el verbo saber es un poco... Tiene otras complejidades. Tú puedes decir María sabe la hora. Pero cuando dices María sabe la hora, la interpretación que tienes realmente es María sabe qué hora es. O sea, siempre tienes una lectura como oracional. Sí, O sea, tú no puedes decir María sabe el libro. No puedes, o sea, puedes decir María se sabe el libro, pero ese es otro verbo. Saberse es otra historia, creo. Entonces tiene otras complejidades. Es como cuando decimos María quiere una cerveza, ¿vale? Cuando decimos María quiere una cerveza, ¿qué queremos decir en realidad? ¿María quiere beberse una cerveza? ¿María quiere comprar una cerveza? O sea, parece que estamos como interpretando un verbo que no se pronuncia. O sea, tienen estas complejidades, pero bueno, lo práctico y lo que tenéis que recordar de cara a la SELE es que tanto querer como saber se pueden construir con dos sintagmas nominales. No hace falta otro verbo. Entonces, ese es el criterio que tenéis que usar para decir no es un modal. Venga, pues hacemos el siguiente ejemplo. 5. Término de preposición, verbo auxiliar, determinante demostrativo y conjunción concesiva.
Una cosa, ¿puedo decir un momento la que he puesto yo en el 4 para saber si está bien? Porque no estoy segura del todo. Sí, Vale, lo escribo, ¿eh? vale, venga, Marina. Sí, perdona, es que de hecho en la vista que tengo ahora estás como la última y no te había visto, perdona. No. Ha sido descuido mío. Vale, pues haz lo mismo si quieres. Lee el ejemplo y nos dices qué cosa es cada elemento. Vale, pues debes, Ujú. modal, canto el complemento directo, evoluciona el inacusativo y la conjunción causal, pues. Vale. Lo veo bien. Sí. Vale. Pues quien tenga ya el 5, si quiere puede... Es que yo lo tengo, pero no tengo la conjunción concesiva porque no las hemos dado, no sé. Vale, pues hazlo si quieres con esas 3. O sea, lo importante, si os pasa eso el día de la prueba, lo mismo. Si veis que de los 4 términos no sabéis uno, pues lo dejáis de lado. No os comáis la cabeza y vais a hacer lo que podéis. Vale. Ahora. Ok, perfecto. Pues venga, lo mismo. Si quieres, lees el ejemplo y dices qué palabra se corresponde con cada concepto. Vale, pues has comprado aquel estuche para mí, mi término de preposición, verbo haber auxiliar y determinante demostrativo aquel. Bien, perfecto. 0,75 sería entonces. Venga, siguiente. Vamos deprisa, que esto es la dinámica se coge rápido. Julia, Lara, Abril, Marina, tenéis... Vale, yo tengo una, pero es un poco larga. Venga, tranquila, estoy acostumbrado. Vale. El término de preposición con quienes lo hicieron, el verbo auxiliar había, el determinante demostrativo aquel y la conjunción concesiva aunque. Perfecto. El término no es con quienes lo hicieron, sino quienes lo hicieron, ¿vale? Vale, O sea, vale. supongo que ha sido un lapsus. Sí. Yo la tengo, pero es muy corta porque el término de preposición y la conjunción concesiva no lo hemos hecho. Vale, Vale. no te preocupes. Yo he mandado la mía ya también. Vale, veo la de Julia, que es, si quieres, Julia, la lees y nos dices qué cosa es cada elemento. Vale, pues he de llevar este perro a su casa aunque tiene miedo. Es el verbo auxiliar. A su casa el término de la preposición, aunque la conjunción concesiva y el determinante demostrativo. Vale, una puntualización. O sea, creo que se puede dar por bueno el ejemplo, pero el de llevar forma parte de una perífrasis modal, ¿de acuerdo? Es decir, el verbo he de, haber de, tiene, de hecho... Yo creo que esto... O sea, ahora puede que nuestro catalán esté como dando patadas, porque creo que, o sea, esto no es, o sea, es un verbo modal, pero me parece que del catalán, haber da. O sea, no es del castellano. El castellano es tener que a veces se hace el cruce, ¿no? A veces la gente cuando habla en catalán dice tanica. En catalán es aveda, entonces... Pero es incorrecto en castellano. Sí, creo que sí sería incorrecto. O sea, habría que confirmarlo en la ortografía o en la gramática, pero sí, yo creo que sería incorrecto porque no me suena, o sea, esto me suena del castellano o de personas catalanohablantes hablando castellano. Por influencia del catalán, pues se usa el haber de, pero, o sea, hemos de venir, nosotros hemos de llegar tarde, o sea, es debemos llegar tarde o tenemos que llegar tarde. O sea, la perífrasis modal de obligación en castellano es con tener que o con deber.
debes ir al cine o tienes que ir al cine, pero has de ir Esto no me suena... O sea, no sé si es mi catalán influyendo, pero no me suena... ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, así quieras. En el ejemplo que ha puesto Laura, de Ujú. aunque aquel chico no había robado, el policía no habló con quienes lo hicieron, Ujú. ¿podríamos cambiar quienes lo hicieron por ellos y que fuera término de preposición? Sí, también sería el término de hecho más corto, siempre es preferible, sí. Vale. Vuelvo a lo otro, a ver, habría que ver si realmente es una... O sea, me suena del catalán, o sea, habría que confirmarlo con una lista de verbos de perífrasis modales del español, pero me suena que no es el típico caso de verbo modal. Te lo digo porque sea como sea, es modal y no es auxiliar estrictamente hablando. Es decir, para los auxiliares es mejor que cojáis casos más claros como el haber de he llegado. ¿De acuerdo? He llegado tarde, habíamos cantado, o por ejemplo estar. Estar es otro verbo auxiliar en perífrasis, bueno, también se pueden considerar aspectuales, pero los verbos haber y ser o estar son clásicamente los auxiliares, ¿no? Estar cantando, María está cantando, Juan está criticándome. Tanto haber como estar son auxiliares. En cambio, haber de, ya te digo, creo que haber de es del catalán, no es del español. En castellano, en español, usarías tener que o deber. Serían modales. O sea que siempre intentad dar ejemplos claros de lo que sea que os piden. ¿De acuerdo? Os piden un auxiliar, pues dad un ejemplo con un verbo que sea claramente auxiliar, porque aquí también te lo pueden dar te lo podrían dar por bueno si eso así lo considera el revisor, porque a veces se dan unos cuantos ejemplos en las indicaciones, pero si hay soluciones que no están marcadas en las pautas que debe seguir un corrector, el corrector también tiene cierta libertad para darla por buena. O sea, no es solo a veces lo que se da como las respuestas, porque puede haber muchas respuestas que no encajen exactamente con la respuesta que yo he dado como óptima. Entonces, el corrector también puede actuar de oficio. Entonces, aquí es lo mismo. Entonces, siempre intentad dar ejemplos claros de lo que sea que os pidan, ¿vale? No ejemplos así como más limítrofes o más dudosos. O sea, este es un caso, Julia, donde creo que puedes dar un caso más, un verbo auxiliar más claramente auxiliar, como haber o estar, ¿vale? Entonces, simplemente, Si digo he llevado este perro, estaría mejor, ¿no? Correcto. Vale. Sí. O sea, te evitas el problema de que el corrector tenga la duda que yo he tenido. De decir, Claro, hostia, claro. ¿es auxiliar o es modal? Se lo doy por bueno. Es verdad que los modales se considera un tipo de auxiliar. O sea, entras en un terreno en el que no te interesa entrar. Vale. ¿Vale? Por eso mismo, usad ejemplos aburridos, o sea, que no sean literarios, no queráis hacer la frase más bonita. O sea, haced un ejemplo sencillo, corto, porque se trata de eso. ¿Vale? Ok, no sé si Abril o Marina tienen sus ejemplos. Yo la he escrito, Ahí. había empezado aquí el libro, y bueno, había es el verbo auxiliar y aquel es determinante demostrativo. Demostrativo. Vale. Todo, sí. Ok, medio punto y te faltarían las otras dos cosas. Vale. Venga, Marina, dale. Yo he puesto a verbo auxiliar, este determinante demostrativo, aunque con conjunción concesiva, y término de preposición este regalo. Vale. Bien. Perfecto. Vamos a hacer... A ver, bueno, quedan dos. Vamos a ver si somos rápidos y podemos hacer el 6 y el 7. Venga, este es el 6. Creo que la tengo. Pues venga, vamos a por ello. A ver, ser reflexivo de se compra, hipónimo de mueble mesa, determinante demostrativo aquella y adjunto en el IKEA.
Vale, a ver. Vale. Es decir, repito lo que tú has dicho. El se sería reflexivo porque podemos decir Guillermo se compra a sí mismo aquella mesa, o sea, sería un reflexivo de complemento indirecto, comprarse eso así. ¿Vale? Hipónimo de mueble sería mesa, determinante demostrativo aquella, y en el IKEA todo ese sintagma preposicional sería un adjunto que no está seleccionado, o sea, un complemento circunstancial de lugar. ¿Vale? Vale. Veo que has mejorado, no sé si has estado entrenando o qué, pero veo que esta Sí. semana... Vale, yo también la tengo, más corta. Venga, así me gusta. Adelante, Lara. Vale, ayer sería, bueno, voy en orden. El se reflexivo es el se de se lavó. El hipónimo de mueble es la mesa. El determinante demostrativo es aquella y el adjunto ayer. Vale, a ver, adjunto ayer perfecto, el demostrativo también, el hipónimo también. Tengo más dudas con el ser reflexivo. Este Ya, es un porque he puesto el complemento directo, ¿no? Sí, o sea, la única opción, o sea, este es el tipo de casos que comentaba antes Estaba dudando. con el dato de Julia. O sea, si no los veis claros, pero claros, evitadlos. Entonces, aquí la única opción de que fuera reflexivo es que fuera reflexivo, o sea, fuera un complemento indirecto. O sea, ayer se lavó las manos así. Sí, Me suena extraña. O sea, el dato que ha dado Aroa es Guillermo se compró aquella mesa a sí mismo. Ayer se lavó las manos a sí mismo. Me suena más extraña en el caso de lavar, no sé por qué. bueno, si pongo sin las manos, ayer se lavó antes de tocar aquella mesa. Eso sí, porque ahí se lavó a sí mismo. Por eso. Sí. Es que tenía dudas con las manos. Vale. O sea, es verdad que tú puedes tener una lectura, o sea, existen los dativos posesivos y de hecho este se interpreta un poco, o sea, favorece esa lectura. Tú cuando dices ayer se lavó las manos es como ayer se lavó sus manos. ¿De acuerdo? Entonces, o sea, me haría dudar y por tanto no es un buen ejemplo. O sea, como dudo yo, puede dudar otro corrector y como no lo vea claramente un reflexivo, porque yo podría verlo como reflexivo si lo analizas de esta manera, como un indirecto que se interpreta de manera posesiva, pero es un poco far-fetched. O sea, es mejor dar un ejemplo claro. Vale. ¿Vale? O sea, ayer se lavó antes de tocar aquella mesa. Sí, Y ya sin el está. complemento. Vale. Vale, gracias. Ok, Abril, Marina, a la carga. Vale, Marina, venga, dale. Vale. Yo he puesto el ser reflexivo, S el determinante demostrativo, armario el hipónimo de mueble y el adjunto es delante de ese armario. Jackpot, perfecto. Vale. Abril, te toca. Vale, bueno, yo he puesto María se sienta en aquella silla. El se es el se reflexivo, luego silla es el hipónimo de mueble y luego el determinante demostrativo es aquella. Y no he puesto adjunto porque no sé. Vale, No lo te sé. comento. En aquella no es el demostrativo, es solo aquella. Bueno, sí, perdón, pero me refiero a la... Sí. Vale. Luego, el se no es reflexivo. El se es... depende de qué etiqueta... O sea, este tipo de ses creo que en la lista que tenéis que estudiar se relacionaría con las oraciones medias. ¿De acuerdo? O sea, no es un se... O sea, tú no puedes decir María se sienta a sí misma. Mm, O sea, el verbo como tal es sentarse. vale. ¿Vale? O sea, ¿entendéis cuál es la prueba, por tanto, para discriminar cuándo es reflexivo de cuándo no? O sea, el ser reflexivo es un se que representa un argumento del verbo. O sea, tiene un papel temático. Vale. Pero este se no lo tiene. Como el se de, yo qué sé, de ruborizarse. El se de ruborizarse no tiene un papel temático. ¿Vale? Pero el se de Juan se golpeó
a sí mismo, yo qué sé, pues porque quería comprobar si estaba despierto, tú incluso puedes decir Juan se golpeó a sí mismo. Ese es un ser reflexivo que siempre es argumental, ¿vale? Vale. Ok. Y luego el adjunto lo has puesto, Abril, has puesto en aquella silla. En principio sería un adjunto, porque el verbo sentarse es inacusativo y no... Tú puedes decir María se ha sentado. Es como María se ha levantado. O sea, levantarse o sentarse son verbos inacusativos, no requieren de nada más. Tú puedes decir dónde, pero no lo necesita el verbo, por tanto sería un adjunto. Ah, vale, lo he hecho inconscientemente. ¿Vale? ¿Se podría analizar como un elemento regido? Quizás sí, pero yo lo daría como un adjunto, porque el verbo sentarse entiendo que es como el verbo levantarse. O sea, no sería como... Es que, bueno, el verbo sentarse... Yo creo que no, que podría analizarse como un adjunto. Pero estoy pensando en un verbo como colocarse. Por ejemplo, María se colocó al fondo de la habitación. O sea, yo creo que María se colocó al fondo de la habitación, ahí sí que es un argumento, al fondo de la habitación. Pero en sentarse no lo tengo tan claro. O sea, yo creo que se podría dar como válido que fuera un adjunto. Tenía dudas por eso. Ok, Julia, ahora sí, perdona. La mía es mañana se peinará en esta silla. El se de se peinará es el se reflexivo. Silla es el hipónimo de mueble. Esta es el determinante demostrativo y mañana el adjunto. Ok, perfecto. Vale, pues vamos a la última, a ver. Parece larga, he oído teclear mucho. No, es que estoy pensando, vale. El se pasivo reflejo, el se de... Bueno, la leo. Se construyen casas para quienes quieran regalar baratos alojamientos a sus padres. Vale, el se pasivo reflejo es el se de se construyen. La oración subordinada sustantiva, regalar baratos alojamientos a sus padres. Complemento indirecto a sus padres. Y el complemento predicativo es baratos, orientado al CD, que sería alojamientos. Vale, hay un problema ahí, Lara. Ya lo estoy viendo, que ya. Vale, o sea, baratos yo solo tengo la lectura de complemento de nombre. Y además un poco poético, ¿no? Este es un barato alojamiento. O sea, para que tengas esa ley, yo de hecho creo que siempre, habría que probarlo, pero me parece que siempre que tengas un predicativo, el complemento directo tiene que tiene que tener un determinante. Vale, ¿Vale? O sea, que si dices, por ejemplo, para quienes quieran regalar baratos los alojamientos, o sí. para quienes quieran regalar baratos los libros, yo qué sé, algo. O sea, tiene que ser un nombre con un determinante delante. Porque si no, no tienes la lectura de complemento predicativo, tienes solo la de complemento de nombre. Vale, pero aquí podemos decir regalar baratos los alojamientos. Porque Sí. ya he dicho antes las casas, o sea, Sí, sería sí. como preferente. Correcto, creo que solo añadiéndose los, me parece que se arregla la cosa. Vale. Vale, yo le he puesto antes en el chat, he puesto, se comenta que llama a Marina cuando está cansada. El se pasivo reflejo de se comenta, oración subordinada sustantiva, que llama a Marina, complemento indirecto a Marina y complemento predicativo cansada. Lo que pasa es que yo creo que es como ambiguo, que se puede, que puede ser para el sujeto o para el complemento directo, cansada. A ver un momento, te comento dos cosas que creo que son potencialmente erróneas. La primera, has dicho que el complemento indirecto es a Marina. Sí. Pero yo creo que es directo. Vale, sí. En catalán, con el verbo trucar, sí que existen las dos opciones y creo que la opción normativa es de indirecto, es decir, en catalán al menos yo escucho las dos opciones, es truca-li a la María o truca-la, también escucho la opción con transitivo, pero en castellano solo tienes la opción transitiva, creo, llama a María, llama a Juan,
Sí, la llámala, llama. llámalo. Pero ¿Vale? he pensado, si lo pusiera antes, si pusiera se comenta a Marina, Sí, se comenta a Marina, se dijo a Marina que llamara cuando estuviese cansada o algo así, ¿no? sí. Vale, eso sería mejor, sí. Luego, el otro error que he visto es que cansada no es predicativo, es atributo. ¿Vale? Además tiene que estar, o sea, el predicativo, entiendo, Aroa, es el adjetivo cansada, ¿no? Sí, Vale, entonces tiene que estar orientado al complemento directo, pero no lo está. O sea, tú puedes decir, se dijo a Marina que llamase, es que llamar es un verbo raro para un predicativo. Algo más sencillo, por ejemplo, se le dijo o se dijo a Marina que comprase la fruta barata. ¿Vale? Eso es mejor. vale. ¿Vale? Y yo tengo 12 Mando, minutos antes de que cierren la facultad entonces intentemos ir un poco deprisa con las que quedan, a ver si las tenéis. yo mando la mía si quiere, no sé si está del todo bien. Venga, dale. Se espera que alguien traiga la chaqueta rota a Juan. Ujú. Se es el se de pasivo reflejo. La oración subordinada sustantiva, que alguien traiga la chaqueta rota a Juan. El complemento indirecto a Juan. Y el complemento predicativo de complemento directo, rota. Vale. Ujú. Perfecto. Vale, Julia. Venga, Abril y Marina creo que quedan. Venga, pues Marina, que creo que me ha entrado primero la tuya, Vale. coméntala. Yo he puesto C pasivo refleja el C. Ujú, La oración subordinada sustantiva que comprará el disco nuevo a Laura. ujú, Complemento indirecto a Laura. ujú. Y el predicativo nuevo, pero no estoy del todo segura. Se comprará el disco. Me suena raro, se comprará. Es rara. ¿Se comprará nuevo el disco? Es raro. O sea, El si fuera un disco, predicativo lo podrías poner delante. Me suena marcado. Yo usaría otro ejemplo. Yo qué sé. En vez de comprar el disco nuevo, o sea, no digo que sea imposible, pero me parece más marcada. Yo que sé, puedes decir comer la carne cruda. O sea, pensad en predicativos orientados al complemento directo que sean más claros. Comer vale. cruda la carne. Yo qué sé, recoger madura la fruta, no sé, pensad en este tipo de predicativos que creo que son más sencillos, porque aquí tengo dudas. Si fuera predicativo se podría poner delante, pero me suena extraño decir, se dice que comprará nuevo el disco a Laura. Me suena más marcado. Sí, sí. Y creo que lo demás me parece que está bien. Vale. Vale, luego la mía es: se venden muebles para remodelar a los estudiantes jóvenes. El se es de, bueno, se venden, o sea, el se es pasivo reflejo. Luego creo que la oración subordinada la tengo mal, que sería para remodelar. Luego el complemento indirecto sería a los estudiantes jóvenes y el predicativo sería jóvenes. Vale, a ver, aquí hay varias cosas. Se venden muebles, eso es un se pasivo reflejo, ¿de acuerdo? La oración sustantiva puede ser la que tienes en infinitivo, remodelar. O sea, eso podría ser. Pero es un poco extraño porque sería para remodelar. Te lo digo también porque, tal y como. O sea, he tenido me he quedado un poco colapsado porque la primera lectura que he tenido es de remodelar a los estudiantes jóvenes, como si a los estudiantes jóvenes fuese el directo. Entonces, yo también evitaría ese tipo de ambigüedades. O sea, por ejemplo, puedes poner, se venden muebles a los estudiantes jóvenes. Lo que pasa es que luego queda un poco más rara, porque esta para remodelar es esta tiene más tela, esta estructura, dejémoslo ahí. Entonces, yo o sea, podría ser subordinada sustantiva, pero no es evidente.
el complemento directo muebles, ¿no? No, espérate, ese es el sujeto. ¿Cuál sería el indirecto a los estudiantes jóvenes? ¿Vale? Pero jóvenes no sería predicativo. Porque claro, en todo caso sería predicativo del indirecto. Pero eso es imposible, o sea, no puede haber predicativos de los indirectos. Son casos muy marcados, no lo suele haber. O sea que aquí tendrías solo clara, o sea, una de las características, solo acertarías de manera clara la primera, Abril. Y el indirecto, perdona, dos. O sea, te fallaría en la subordinada, es un poco así, y el predicativo, ¿vale? Vale. Ok, pues lo tenemos que dejar aquí y además este era el último ejemplo.